¿Está? ¿Listo? Muy buenos días, hermanos, ¿cómo les va? Que el Señor les guarde, les bendiga en este día tan especial. Un día donde vamos a tener también la cena del Señor. Pero vamos a estar hablando de un tema, de un capítulo que ya he tocado esto en otras oportunidades. Vamos a estar tocando esta mañana Mateo 24. Este libro de Mateo 24, este evangelio de Mateo 24, es uno de los evangelios que más me encanta y que más me gusta. Este libro podríamos decir que contiene bienaventuranzas allá en sus principios, pero también contiene parábolas. Pero a su vez también nos está hablando del fin de las cosas. Y esta última parte es la que vamos a tener nosotros esta mañana. Vamos a enfocar estas últimas cosas o el tiempo del fin viendo el capítulo 24, pero no podemos leer el capítulo 24 solamente sin antes traer una parte del capítulo 23, ya que ambos capítulos están en relación con las circunstancias y cosas del último tiempo. Es así que cuando vamos a la última parte de Mateo 23, el Señor Jesucristo hace su famoso lamento sobre la Jerusalén, que realmente va a quedar destruida. Y dentro de un rato vamos a ver en qué forma va a quedar destruida. Jesucristo está mirando a la Jerusalén y está diciendo estas palabras como aquel que es un gran profeta, y de hecho es el gran profeta que hemos tenido sobre la tierra. Y está hablando y diciendo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Porque os digo que desde ahora no me veréis hasta que diga: bendito el que viene en el nombre del Señor. Muy bien. Esta es la última vez que el Señor Jesucristo va a hablar con aquellos que son y que lo están escuchando también a lo que Él está diciendo: fariseos, líderes religiosos, gente que no pertenece al entorno propio de Jesús. De ahí en más, toda la charla del capítulo 24 en adelante va a tener que ver con aquellos que son los suyos. Aquellos que son los suyos. Recién el Señor Jesucristo se va a encontrar con estas personas cuando está siendo condenado. Muy bien, el Señor está hablando y está diciendo aquellas cosas que la nación judía había hecho con aquellos que el Señor había enviado para volver a la nación a Dios. Todos sus oyentes acá, en realidad, son de la nación judía, tanto estos que están escuchando como también los discípulos, aquellos que son sus íntimos. Así que cuando comenzamos a ver estos pasajes, no estamos hablando de los gentiles que van a creer más adelante, sino que estamos hablando de personas que pertenecen a la nación judía. Y en este caso del capítulo 23 está hablando también, ¿cierto?, aquellos que tienen conocimiento de las cosas que son de Dios. Entonces, Él habla lo que siempre Dios quiso hacer con la nación y cómo Dios quiso que la nación retornara otra vez a Dios y que la nación hubiese cumplido aquellos planes que son de Dios. Pero no es así. Entonces, en el versículo 38
Ya Jesucristo comienza a profetizar lo que vendría, lo que habría de venir. Fíjense ustedes que en el versículo 38 dice: he aquí vuestra casa os dejará desierta, os dejará desierta. Lo cierto es que este desierto que el Señor está hablando acá en este caso, Él está haciendo y está citando una de las profecías del Antiguo Testamento. Y está hablando sobre esto. Pero veamos un poquito, y un poquito bien. El Señor Jesucristo en el versículo 39 dice: porque os digo que desde ahora no me veréis más. Tengamos en cuenta esta parte. Tengamos muy en cuenta esta parte. Desde ahora no me veréis más. Lo van a ver, sí, en el juicio. Pero Jesús no está hablando de eso. Jesús está hablando de su desaparición de la tierra, de dejar su ministerio, que no lo van a ver más en relación a las prédicas. No lo van a ver más, y Jesús está mirando hacia adelante. Ellos no lo van a entender, porque de hecho lo están rechazando, ni van a hacer ninguna pregunta en relación a esto tampoco. Porque os digo que desde ahora no me veréis más hasta que digáis: bendito el que viene en el nombre del Señor. Ahora, ¿cuándo va a ser esto? ¿Cuándo va a ocurrir esto? Cuando Jesús vuelva a la tierra. Él está hablando de eso a aquellos que eran sus oyentes generales, vamos a decir así, que le estaban escuchando. Muy bien. Cuando vamos al capítulo 24, dejando el 23, los últimos versículos, vamos al capítulo 24, entonces Jesús salió del templo y se iba. Y se acercaron sus discípulos para mostrarles los edificios del templo. Ahora Jesús está con sus íntimos. ¿Quiénes son sus íntimos? Son judíos también. Pero en este caso, no son grandes conocedores de la palabra. Es gente que sabe de la palabra del Antiguo Testamento y de las leyes del judaísmo, pero no son grandes conocedores de la palabra, como lo son los fariseos o los escribas. Entonces, estos vienen acá ahora, están con su maestro, están en el templo. El templo era el centro de adoración de Dios. El templo era el lugar sagrado. El templo era la belleza más preciosa, que la nación se enorgullecía de tener semejante templo. Recordemos que el Señor Jehová Dios habitó en el desierto, en el tabernáculo. Después David quiso hacer un templo para Dios, el cual Dios no se lo permitió, pero sí Dios le dijo que su hijo Salomón se lo iba a hacer. Y Salomón hace uno de los templos más preciosos y hermosos que hubo sobre la tierra. Y siempre la nación judía, ¿cierto?, se enorgulleció del templo. Salomón inaugura con una hermosa oración ese templo en el Antiguo Testamento y recibe promesas de Dios, y Dios habita, y el templo iba a ser el lugar donde Dios iba a habitar, y era el lugar de toda adoración. Y era el lugar donde se iba a hacer el sacrificio, y era el lugar donde el pueblo se centraba, porque era la casa de Dios, y allí estaba la presencia propia de Dios. Hasta que ese templo es destruido por Nabucodonosor. Y en el retorno después, cuando Nehemías y Esdras y todos aquellos retornan a restablecer la ciudad, cuando el rey sirio se los permite regresar después de la cautividad, hacen un nuevo templo. El famoso templo de Zorobabel, el cual persiste hasta los días de Jesucristo,
del cual Herodes el Grande lo transformó, lo arregló y le dio mayor belleza y amplitud. Ese templo es el que está contemplando el Señor. En ese templo es el que aún sus propios discípulos están orgullosos de ver y están hablándole al Señor de ese templo. Y en ese templo es que el Señor Jesús está, y de ese templo el Señor está abandonándolo. Será la última vez que Jesús entre a ese templo. Iba a ser también la última vez que la presencia de Dios iba a estar en ese templo. Iba a estar en ese templo. Porque Dios mismo estaba abandonando el templo donde había sido el lugar donde Él moraba y se manifestaba. Porque venía el rechazo de aquel que era el Mesías. Entonces, cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercan sus discípulos para mostrarle orgullosamente las grandes paredes, las grandes cosas, las magnificencias del templo. Algo que parecía que nadie lo podía destruir. Y Jerusalén era conocida por todas las naciones por la belleza de su templo. Pero ahí está el Señor, que le responde a sus discípulos y les dijo: ¿veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Piedra sobre piedra que no sea derribada. Esto es una profecía. Esto es algo que vendría. Tenemos el mayor profeta profetizando algo que va a ocurrir después de 40 años. Después de 40 años va a ocurrir esto. Realmente va a haber una invasión de Jerusalén. Lo que era indestructible va a ser destruido. Lo que era hermoso va a quedar hecho ruinas. Lo que Israel se enorgullecía de tener va a quedar por el suelo. Y Jesús lo está profetizando. La nación se rebela contra el poderío romano, ¿cierto? Y Tito, enviado por su padre, viene a sofocar esta rebelión. Es verdad que le costó 2 meses poder entrar a esa ciudad en el año 70, después de la muerte del Señor. Quizás en la mente de Tito estaba conservar el templo, pero tenía bravos soldados que entraron y destruyeron todo el templo. Toda la ciudad fue quemada. De hecho, los judíos fueron colocados como esclavos. Murieron niños, mujeres, ancianos. Los romanos no tuvieron compasión de nada. Y en medio de todo el saqueo de la ciudad, destruyeron el templo, se llevaron el oro, y el oro que quedaba incrustado en las paredes que le daba belleza al templo, se derritió por el fuego mismo. Y muchos soldados se llevaron los ladrillos recubiertos en oro. Se cumplió la profecía que Jesús decía: esto que veis ahora será destruido y no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. ¿A qué le está diciendo? Al entorno que él tenía. Podríamos decir que todo el mensaje del capítulo 24 del libro de Mateo está dirigido a un público que son sus discípulos, sus íntimos, y son de nacionalidad judía. Y que esta profecía iba a tener su pronto cumplimiento. Su pronto cumplimiento. Y en 40 años se cumplió. De ahí en más nunca los judíos volvieron a tener un templo. Aun cuando se está hablando ahora y se está tratando de planificar un templo. De hecho, lo único que quedó del templo es el muro de los lamentos. Pero ¿habrá un nuevo templo en el futuro?
No vamos a entrar a esa parte, porque de acá en más, cuando yo siga tomando este pasaje, no quiero entrar en la parte escatológica propia del pasaje. Por eso es que quiero que usted sepa a quién le está hablando Jesús. No le está hablando a un grupo de intelectuales como los fariseos y los escribas o los saduceos. Le está hablando a gente simple que son sus discípulos. Le está hablando a un Pedro. Le está hablando a gente trabajadora, a gente del vulgo que los trajo. Jesús está hablando a ellos. Así que, mi querido hermano y amigo, cuando entremos a desglosar del versículo 3 en el adelante, en nuestro próximo encuentro, tengamos presente a quién le está hablando Jesús de esto. Pero lo cierto es que toda palabra de Dios se cumple. El gran profeta dijo que esto era el principio de una historia que vendría y que sigue corriendo hasta este tiempo. Vamos a ver que en el pasaje mismo no nos dice cuál es el tiempo en que esto va a comenzar a aplicarse. Pero créame que Jesús cuenta la historia del momento que está viviendo y cuenta la historia que todo comienza desde el momento en que Él lo está diciendo en adelante. Es así que todo lo que estamos pasando en este tiempo es la continuación de algo que Él dijo cuando veáis. ¿A quién se lo dijo? A ellos. Cuando veáis. Es decir que todo lo que está ocurriendo es algo que se viene gestando desde el mismo tiempo del Señor. No es algo nuevo. No es algo nuevo. Así que, mi querido amigo y hermano, aquel que es nuestro Salvador es el gran profeta. Aquel que es nuestro Salvador nos avisa que hay un tiempo que se está cumpliendo, pero también toca nuestro corazón y nos llama a una reacción. ¿Cuál va a ser la respuesta nuestra a ese tiempo que estás viviendo, a ese tiempo que está ocurriendo y que va caminando aún con tu propia vida? Mientras esté aquí en la tierra, estas cosas se van a ir cumpliendo. Y comenzaron a cumplirse desde el momento en que nuestro querido Salvador se fue al cielo. Estas cosas comenzaron a cumplirse. Y la primera parte, la parte profética del propio templo, ya se cumplió 40 años después. El Señor dice que su palabra es verdad. Y todo lo que Él dijo es verdad. Y todo lo que Él hizo es verdad. Por eso cuando Él muere en la cruz, es verdad que Él puede salvar a los pecadores. Por eso cuando Él dice que puede perdonar nuestros pecados, es verdad que Él puede perdonar todos nuestros pecados. También dijo que si no le tenemos en el corazón podíamos ir al infierno. Es verdad, podemos ir al infierno. Pero también dijo que le abramos el corazón para que seamos limpiados de pecado y seamos salvos y seamos sus hijos. Mi querido amigo, que el Señor te bendiga. Y vamos a participar en esta mañana de la cena del Señor, la cual Él colocó e hizo con sus discípulos después, un tiempo después de haber dicho esta parte profética. Que el Señor te bendiga esta mañana. Muy bien, hermanos, esta mañana, para aquellos que saben cómo debemos tomar la cena, la palabra del Señor dice que debemos estar preparados y probarnos a nosotros mismos. Mirar nuestro interior, saber en primer lugar que estamos bien con Dios y segundo es que hemos arreglado todas las cosas con aquellas personas que están a nuestro alrededor o cualquier tipo de persona y que debemos estar aptos para ella. Si usted no está apto, no lo tome, no lo tome. Es mejor no tomarlo y no ser condenado a juicio. Dice el Señor que aquel día, ¿cierto? Lo que nos dice la Escritura acá es que el Señor Jesús estaba con sus discípulos cuando instituye la cena del Señor. Y Él les manda a una ciudad a preparar la cena del Señor.
Y cuando está allí con ellos juntos, aquella noche, después de hacerle la historia de aquel que le iba a entregar y todo eso en el capítulo 26 del libro de Mateo, entonces allí él, una vez que esta persona se ha ido del lugar, el Señor va a instaurar un nuevo pacto. La cena tiene que ver con el nuevo pacto, el pacto de la gracia de Dios, por medio de la cruz de Cristo. El pacto único, siendo el Señor Jesucristo el Cordero que murió en la cruz del Calvario y derramando su sangre en favor de cada uno de nosotros para que nuestros pecados sean perdonados. Por esa razón es que debemos tener conciencia y corazones limpios para participar de ella, porque estamos recordando el momento más importante del cristianismo, que es la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, ¿cierto? Y el derramamiento de sangre para perdón de los pecados. Entonces el Señor Jesús realmente aquella noche después queda con los suyos y Jesús está hablando y de esto y toma el pacto y toma, el pan y lo bendice y lo parte y lo da a sus discípulos y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros he partido. Y nosotros esta mañana tomamos este pan, lo partimos y lo tenemos en nuestras manos y damos gracias por este pan, diciendo así: Señor Jesús, te damos gracias por este pan que tengo en mis manos. Este pan representa el cuerpo tuyo, clavado en la cruz por causa de mis pecados. Gracias porque en tu cuerpo has llevado mis pecados, Padre Celestial, y has cargado todas mis culpas. Y gracias porque este pan me recuerda ese momento en cuando fuiste entregado como el Cordero sin mancha para que todos mis pecados sean perdonados. Al comer de este pan, Señor, estoy recordando ese día en que entraste a mi corazón y limpiaste todos mis pecados. Gracias, Señor. Gracias. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, mi hermano. Y después dice que el Señor Jesús tomó la copa, esta copa, y habiendo dado gracias, y vamos a orar por esta copa que representa su sangre. Y digámosle al Señor así: Señor, gracias te doy por esta copa. Gracias por el contenido de esta copa, que si bien es vino, pero representa la sangre de Cristo Jesús derramada en la cruz del Calvario. Sangre que hizo posible que tu ira, Señor, se aplaque contra mí. Sangre que hizo posible que todos mis pecados sean perdonados y limpiados allí en la cruz. Sangre que has derramado por mí, oh Padre Celestial, que no tenga en menos esta sangre que me ha otorgado la salvación en Cristo Jesús y que me ha limpiado y me ha perdonado todos mis pecados. Gracias, Padre Celestial, por haber perdonado mis pecados por medio de la sangre de Jesucristo. Y gracias porque es sangre eficaz, que aún en este tiempo lo sigue haciendo, para la gloria de tu nombre. Y tomo de ella en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y la palabra del Señor dice que porque esto es mi sangre del nuevo pacto, para que por mucho sea derramada para la remisión de los pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevamente con vosotros
en el reino de mi Padre. Gracias, Señor, porque nos das la oportunidad, una vez más, de tener esperanza de que tú vendrás para la gloria tuya y estaremos contigo allí en el cielo, en la gran fiesta, para glorificar tu nombre. En el nombre de Cristo. Amén. Mi estimado amigo, si es que nos estás viendo por algún medio, una vez más te decimos, mándanos los pedidos de tus oraciones, tus preocupaciones. Estaremos orando por ti. Estaremos pidiendo al Señor por ti. Estaremos en contacto también contigo si nos manda un medio para ponernos en contacto. Recuerda que estamos en Olazábal 444, por ahora con las puertas cerradas del templo, pero a través de este medio dando a conocer a Jesucristo. Y te estaremos alimentando a través de este medio, tanto los fines de semana como también los días de oración. Que el Señor bendiga tu vida y escríbenos o mándanos tu pedido y comunícate con nosotros. Gracias por estar ahí.